comenzó en el año 2010, cuando Microsoft reconoció que había un gran problema. Lo que pasaba es que Excel tenía un límite en sus filas y había muchísimas empresas que necesitaban analizar cantidades masivas. Lo que pasaba es de que los datos se superaban para la cantidad de filas que tenía disponible Excel. Pues la solución a todo esto fue lanzar Power Pivot como un complemento gratuito, en este caso para Excel del 2010. El objetivo era simple, pero pues muy poderoso, y era como tal permitirnos trabajar con millones de filas, pero lo más importante era crear modelos de datos relacionados dentro de tu propio Excel. Les voy a hablar un poco de cómo fue evolucionando conforme a las versiones que fueron saliendo en el Excel. Y en realidad Power Pivot ha crecido pues junto con Excel, ¿vale? En Excel del 2013 dejó de ser un complemento externo como tal y se integró directamente al programa ya del Excel. La verdadera transformación llega en el Excel del 2016. Las versiones de Microsoft 365. En ese momento, Power Pivot se convirtió en una característica integral y siempre estuvo activa, consolidando su lugar como una herramienta ya fundamental dentro del Excel. Ya no teníamos que buscarlo, simplemente estaba ahí listo para cuando nosotros lo quisiéramos ocupar. Vamos a entender más o menos cómo fue un poco la integración, en este caso, al BI o al Business Intelligence. Esta herramienta es mucho más que un simple complemento, pues ya dentro de nuestro Excel. Power Pivot es el motor de datos detrás de la inteligencia de los negocios de Microsoft. Utiliza una tecnología avanzada llamada PertiPack para comprimir, en este caso, como todos los datos y realizar cálculos a una velocidad asombrosa. Esto nos permite hacer más análisis complejos y obtener información valiosa en segundos, no en horas como podía llegar a pasar en versiones anteriores. ¿Cuál es su rol más o menos con el ecosistema de Microsoft? Pues bueno, Power Pivot no trabaja solo. Es como el corazón del ecosistema de la herramienta de los análisis. Con Power Query, lo que hacíamos era limpiar y preparar nuestros datos, pero con Power Pivot crea nuestro modelo, definimos relaciones y realizamos los cálculos. Luego llega Power BI, que es donde visualizamos ese modelo en los tableros y reportes interactivos. Y bueno, en resumen a todo esto, Power Pivot ha pasado de ser un simple complemento a la herramienta central que democratizó el análisis de todos los datos. ¿Eso qué pasa? Que a nosotros nos da el poder de entender nuestros datos y tomar mejores decisiones directamente desde nuestro Excel. En Excel normal, cuando intentamos trabajar con muchos datos, las hojas se vuelven lentas o incluso se bloquean. En cambio, con Power Pivot podemos procesar millones de registros gracias a su motor de compresión llamado VertiPack, que optimiza la memoria y hace los cálculos mucho más rápidos. Otra característica importante es que Power Pivot nos permite construir modelos de datos complejos dentro de Excel, algo parecido a tener una base de datos integrada, pero sin necesidad de salir del programa o ni usar un software especializado. El modelo de datos en Power Pivot es el núcleo donde se concentra toda la información. Se trata de un espacio especial dentro de Excel que funciona como una mini base de datos relacional. Aquí podemos importar información de diferentes fuentes, hojas de Excel, base de datos, Access o archivos de texto, incluso servicios en línea. Una vez que los datos están dentro del modelo, podemos relacionar tablas entre sí usando campos en común. Por ejemplo, una tabla con información de clientes, otra con las de ventas y una más con las de productos. En el modelo de datos podemos unirlas con base en un campo como el ID de cliente o el código del producto. Esto permite analizar la información de manera integrada sin necesidad de copiar y pegar todo en una sola tabla. Ejemplo,
Imaginemos que quiero conocer qué productos compra cada cliente y cuánto representa en ventas. Con el modelo de datos de Excel podemos relacionar automáticamente la información de las tres tablas y darme la respuesta sin necesidad de fórmulas complicadas. Además de relacionar tablas, Power Pivot permite crear columnas. Estas columnas nuevas se construyen a partir de las existentes dentro de la tabla. Se crean con el lenguaje DAX, que es Data Analysis Expressions, que es parecido a las fórmulas de Excel, pero diseñado para el análisis de datos a gran escala. Por ejemplo, si tenemos una tabla con cantidad y precio unitario, podemos crear una columna calculando llamada total de venta con la fórmula cantidad por precio unitario. Esto agrega un nuevo campo en la tabla que podemos usar después en tablas dinámicas o gráficos. Además de columnas, Power Pivot permite crear medidas. La diferencia es que las medidas no ocupan espacio en la tabla porque se calculan de manera dinámica solo cuando la necesitamos. Las medidas también se construyen con DAX y son muy útiles para resumir o analizar grandes cantidades de datos. Esto hace los cálculos sean más rápidos y el archivo no se vuelva pesado. Los beneficios principales de Power Pivot son los siguientes. El primero es el manejo de grande cantidad de volúmenes de datos. No se limita a las de 1.000.000 de filas en Excel, sino que puedes trabajar con millones de registros sin problemas. El segundo es la conexión con fuentes diversas. Podemos atraer datos de diferentes lugares y unirlos en un solo modelo. El tercero es el análisis profundo y flexible. Gracias a DAX y las relaciones podemos responder preguntas de negocios de forma más eficiente. Y el cuarto es el Business Intelligent, que convierte en una herramienta cotidiana a Excel como una plataforma más avanzada en inteligencia. Power Pivot ha ganado popularidad porque combina la facilidad de Excel con funciones avanzadas de análisis de datos. Su alcance llega a diferentes perfiles, como aquí lo vemos, como pueden ser las empresas que lo emplean para generar reportes estratégicos y consolidar información de distintas áreas sin necesidad de un software extenso y costoso. También tenemos el análisis de datos, quienes lo utilizan para integrar múltiples fuentes en un solo modelo y construir cálculos avanzados con DAX. Luego tenemos los investigadores que procesan las bases de datos amplias para realizar comparaciones estadísticas o exploraciones en proyectos académicos. E incluso los estudiantes que encuentran en esta herramienta un recurso de aprendizaje para introducirse en el campo de la inteligencia de negocios. Un ejemplo práctico de esto es una cadena minorista combina datos de ventas físicas y digitales para determinar qué canal genera más utilidad en diferentes temporadas del año. Bueno, también su aplicación, como sabemos, no se limita a un solo sector, como aquí lo vemos, sino que se extiende en diversas áreas. Por ejemplo, en finanzas, Power Pivot permite comparar presupuestos con resultados reales, proyectar flujos de efectivo y analizar tendencias en ingresos o gastos. Después, en logística se utiliza para rastrear la rotación de inventarios, costos de transporte y tiempos de entrega, lo cual facilita la optimización de cadenas de suministro. En el marketing lo emplea para medir el impacto de campañas publicitarias, segmentar a los clientes o evaluar el retorno de inversión. Incluso en recursos humanos resulta bastante útil, ya que procesa información relacionada con la asistencia, rotación de personal y desempeño laboral, permitiendo detectar patrones que apoyen la gestión estratégica del capital humano. Ahora, en el tema del manejo de grandes volúmenes de datos, uno de los mayores alcances de Power Pivot es su capacidad para superar la limitación tradicional de Excel, que es un poco más de 1.000.000 de filas. Gracias a su motor VertiPack, me parece, comprime y organiza los datos en memoria, lo que permite procesar millones de registros de manera eficiente. Esto lo convierte en una herramienta clave para empresas que generan información masiva y requieren análisis en tiempo real.
Además, permite crear relaciones entre tablas sin necesidad de fórmulas complejas ni nada de eso, lo que mejora el rendimiento y reduce los errores. Con estas características, Power Pivot se acerca a funciones propias de sistemas más robustos de inteligencia empresarial, pero desde un entorno accesible como lo es Excel. Un ejemplo práctico de esto es un banco puede analizar millones de transacciones diarias y detectar patrones de consumo para personalizar ofertas a sus clientes o identificar movimientos sospechosos que puedan indicar algún tipo de fraude. Ahora, en comparación con otras herramientas de análisis, aquí vemos en esta tablita que Power Pivot se ubica en un punto intermedio dentro del ecosistema de Microsoft. Por ejemplo, en el Excel tradicional es adecuado para cálculos básicos y pequeños volúmenes de datos, pero se vuelve ineficiente con modelos complejos. El Power Pivot permite modelar relaciones y crear cálculos avanzados con DAX y manejar millones de registros dentro de Excel. Su única limitación, como aquí vemos, es de que requiere una curva de aprendizaje. Y Power BI ofrece mayor interactividad y visualización dinámica en la nube, aunque requiere licencias y conocimientos adicionales. Por ejemplo actual, en 2024, diversas empresas de comercio electrónico en América Latina comenzaron a utilizar Power Pivot en conjunto con Power Query para optimizar sus análisis de inventario y ventajas en tiempo real. Por ejemplo, integraron registros de ventas de plataformas como Amazon con bases internas en Excel. Esto les permitió anticipar quiebres de stock, ajustar precios dinámicamente y mejorar la experiencia de compra de sus clientes. Este caso demuestra cómo Power Pivot continúa siendo relevante en un entorno donde la digitalización y el manejo de grandes volúmenes de datos se ha convertido en una necesidad empresarial. Como mencionamos anteriormente, Excel es una herramienta muy útil para el análisis de datos, pero hay veces que trabajamos con volúmenes demasiado grandes de información, lo cual vuelve ineficientes algunas de sus funciones tradicionales o también las puede llegar a volver lentas. Power Pivot nos ayuda a integrar, relacionar y analizar datos de una manera muchísimo más eficiente, pero antes de poder aprovechar todas estas funciones que tiene, debemos saber cómo activarlo. Aunque viene integrado a la aplicación, no siempre es visible y debemos activarlo manualmente. Es un paso muy sencillo, pero es fundamental para poder aprovechar todas las funciones que tiene. Nuestro primer paso será que una vez abierto un libro de Excel, nos dirigiremos a la parte superior donde se encuentran múltiples pestañas. Localizaremos la pestaña Programador y daremos clic en ella. Una vez que demos clic en ella, buscaremos el grupo Complementos. Dentro del grupo Complementos debe haber una opción que se llama Complementos.com. Daremos clic en ella. Esto desplegará una ventana que nos da múltiples opciones. Entre ellas debe aparecer Microsoft Power Pivot. Debemos asegurarnos de que ésta tenga una palomita seleccionada y se iluminará en azul. Una vez esto, daremos clic en Aceptar. Después de esto, aparecerá la pestaña de Power Pivot en la cinta de opciones. Ahora que Power Pivot está activado, nos permite gestionar modelos de datos. Desde ahí podemos relacionar múltiples tablas y trabajar con volúmenes de datos muchísimo más grandes que Excel tradicionalmente no soporta. Además, está integrado con tablas dinámicas para generar análisis mucho más avanzados. Un ejemplo de estos son los dashboards. Para poder crear un dashboard, primero necesitamos un grupo de datos en formato de tabla. Una vez que seleccionemos nuestro grupo de datos, desde Power Pivot nos iremos a la pestaña Insertar y buscaremos el grupo Gráfico Dinámico. Una vez demos clic en este, debemos indicarle que queremos que nuestros gráficos dinámicos se creen en una nueva hoja. Después de esto nos ofrecerá múltiples opciones de gráficos, como de barras, de línea o de pastel. Dependiendo de cuál queramos, es el que seleccionaremos y comenzaremos a configurar. Después de esto, podemos empezar a insertar segmentadores, es decir, filtros visuales, para campos como fecha, región o producto. También podemos insertar líneas del tiempo si es que nuestra información incluye fechas. Una vez hecho esto, lo que queda es diseñar el dashboard. Esto quiere decir configurarlo de forma que se vea estéticamente bien, organizándolo de diferentes maneras o asignándole colores. Ahora bien, para este punto debemos recordar que, como mencionamos anteriormente, Power Pivot puede trabajar en conjunto con otro tipo de herramientas, como lo es Power Query, que se encarga de la extracción y transformación de la información, es decir, nos la limpia y organiza antes de que la carguemos.
También está Power BI, que se enfoca más en la visualización y compartir dashboards más interactivos a nivel organizacional. Otra de las ventajas de este programa es que no se limita únicamente a los datos de Excel. Los datos los podemos extraer de otros programas como lo son Access o SQL Server. Esto nos facilita consolidar información de distintos orígenes en un solo modelo, lo que es muy útil a nivel empresarial. Por ejemplo, supongamos que podríamos unir las ventas que están en una base de datos de SQL con los registros que tenemos en Excel para analizarlos juntos. Ejemplo de análisis de ventas. Importar datos de ventas vienen siendo facturas, órdenes y productos mediante el Power Pivot. Crear modelo de datos. Entran las tablas de ventas, productos, clientes y fechas. Las relaciones entre tablas. Ejemplo, ventas y productos por ID de productos. Luego, ventas, clientes por ID de cliente. Luego, ventas y el calendario por fecha de venta. Las medidas DAX básicas. Total de ventas es igual a la suma de las ventas más el monto. Luego, las unidades vendidas es igual a la suma de ventas más la cantidad. Luego, el promedio de ventas por cliente es igual al total de ventas por la suma de ventas y el ID de cliente. Luego, el análisis temporal, que se vendría siendo ventas mes a mes, comparación año contra año y el crecimiento porcentual. Y la visualización de KPIs con segmentos de región, producto y canales de venta. Número 2. Reporte de costos y utilidades. Agregar tabla de costos, costos de producción, costos fijos, costos variables. Luego unir una tabla de ventas para calcular utilidad bruta y utilidad neta. Las medidas del DAX sería costo total igual a la suma de costos más el costo. La utilidad bruta se compone por el total de ventas menos el costo total. Y el margen de utilidad, que es porcentual, es la utilidad bruta, el total de ventas, y luego vendría siendo análisis por producto, región, canal, para ver cuáles productos generan mayor utilidad, incluir costos indirectos y asignarlos proporcionalmente si es necesario. Número 3. Análisis de clientes por región o producto. Crear jerarquías para regiones, país, estado o ciudad si es aplicable. Segmentar los clientes por nuevos y recurrentes, o por volumen de compra o por frecuencia. Y las medidas DAX para eso serían números de clientes activos o números de clientes con las fechas o el ticket promedio por región o por producto, porcentaje de ventas por cliente, un top 10 contra el resto. Visualizaciones serían mapas, tablas dinámicas y gráficos de barras o columnas. Número 4. Las tendencias actuales. Integración con Power BI en la nube. Conectar modelo de datos de Power Pivot con Power BI. Publicación en Power BI, subir el archivo, configurar el modelo o usar datasets compartidos. Ventajas de la nube: actualización automática de datos, colaboración, acceso remoto y dashboards interactivos. Y las integraciones adicionales con Azure o con otras fuentes de datos en la nube, servicios web y demás. Para terminar, tenemos el tema de software gratuito, demo y de paga. Power Pivot como complemento gratuito en Excel. ¿Qué es? Pues es un complemento de análisis de datos de Excel que permite trabajar con modelos de datos complejos, manejar tablas relacionales y aplicar cálculos avanzados con el lenguaje DAX, que significa Data Analysis Expressions. Características principales: permite importar millones de filas desde diferentes fuentes, como SQL, Access, CSV, etc. Relaciona múltiples tablas como en una base de datos relacional. Calcula métricas avanzadas sin necesidad de programar en VBA. Mejora la velocidad en cálculos comparado con las tablas dinámicas normales. Algunas de sus ventajas: es gratuito en algunas versiones de Excel, integración nativa en tablas dinámicas y facilidad de uso para usuarios que ya manejan Excel. Algunas de sus limitaciones es que no siempre están disponibles en todas las ediciones de Excel. Eso depende de la licencia. También tenemos que las visualizaciones limitadas comparado con Power BI o Tableau. No está orientado a dashboards interactivos, sino a análisis en Excel. Como lo mencionaba, Power Pivot es un complemento que permite manejar grandes volúmenes
de datos, crear modelos de datos avanzados y realizar cálculos complejos mediante el lenguaje DAX. En versiones de Excel Professional Plus 2010, 2013 y 2016 y en algunas ediciones de Office 365 Power Pivot está disponible de manera gratuita como complemento. Se debe activar manualmente desde las opciones de complementos COM. Su ventaja es que amplía la capacidad analítica de Excel, permitiendo trabajar con millones de filas de datos, algo que la versión estándar no logra de manera eficiente. Las diferencias entre Excel estándar, Office 365 y licencias empresariales. El Excel estándar, licencia perpetua, es que se compra una sola vez y no siempre incluye Power Pivot ni Power Query. No recibe actualizaciones automáticas, solo parches de seguridad, adecuado para usuarios básicos e independientes. El Office 365, Microsoft 365, que es con suscripción, acceso a la versión más actualizada de Excel, Power Pivot y Power Query disponibles en la mayoría de planes. También está la colaboración en tiempo real desde la nube, tiene mejor integración con Power BI y servicios en línea y tiene pagos mensuales o anuales. También está la licencia empresariales E3, E5, que estas incluyen todas las funciones premium de Excel más Power BI. Tiene seguridad avanzada, control de usuarios y acceso a entornos corporativos. Es ideal para grandes volúmenes de datos y colaboración masiva. Y tiene un coste más elevado pensando para empresas medianas y grandes. Algunas de las alternativas gratuitas o con versión demo son Google Data Studio, que ahora es Looker Studio. Este es 100% gratuito, es especializado en visualizaciones interactivas y dashboard online. Se conecta fácilmente con Google Sheets, Analytics y BigQuery, etc. Permite compartir informes online y su limitación es menos potente para cálculos complejos en comparación con DAX. Analytics tiene un plan gratuito con funciones limitadas. Este también nos permite importar datos desde múltiples fuentes, tiene visualizaciones interactivas y reportes personalizables. También tiene integración con el ecosistema SOO, CRM, Projects y Mail. La versión gratuita es útil para usuarios individuales, pero las empresariales requieren pago. Otras opciones gratuitas y demos podrían ser Apache Superset en Open Source, es más técnico este. El segundo es Metabase, ya que este es gratuito y tiene una instalación más sencilla a comparación del otro. Y el tercero es Tableau Public, que es gratuito, pero todos los reportes son públicos. Las herramientas de paga comprables. Tenemos como primero a Power BI Pro de Microsoft, ya que este tiene una continuación natural de Power Pivot. Tiene una gran integración con Excel. Es más potente en visualización y actualización automática de datos. Tiene modelo de suscripción mensual, ya que es de $10 por usuario y al mes. Es ideal para empresas que ya usan Excel y Office. En segundo tenemos a Tableau, ya que es muy valorado en el mundo corporativo por su potencia en visualización. Permite manejar datos masivos y conectar múltiples fuentes. Es flexible, pero con una curva de aprendizaje mayor que Excel. Como otro punto es licencia de paga, ya que tenemos desde los $70 por usuario y por mes. Y también hay versión de Tableau Public gratuita, pero este es sin privacidad de datos. Como otro punto tenemos a ClickSense o ClickView. Este es muy usado en análisis corporativo avanzado. Tiene un motor asociativo, explora datos sin necesidad de jerarquías rígidas y permite descubrir relaciones ocultas en grandes bases de datos y tiene un coste elevado pensando para grandes empresas. Dicho todo esto, podemos decir que Power Pivot es una excelente opción gratuita dentro de Excel para quienes necesitan análisis avanzado sin pagar herramientas externas. Sin embargo, para proyectos más grandes y profesionales, las empresas suelen migrar herramientas de paga como Power BI, Tableau o Qlik, mientras que usuarios individuales pueden aprovechar alternativas gratuitas como Google Data Studios o versiones limitadas de SOO Analytics.